Muy buenos días, Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras de la provincia de Málaga. Lo primero es, obviamente, agradecerte tu tiempo y tu disposición para hacer esta conversación, porque creo que estoy seguro que estáis con muchísimo trabajo. Y bueno, la idea que tenemos es hacer una serie de diálogos, conversar con distintos actores importantes de la sociedad civil malagueña. Entonces, bueno, además de saludarte y agradecerte, si te parece, empezamos. Lo que te quería preguntar en principio era que nos comentes un poquito cuáles están siendo los efectos de la pandemia del COVID-19 y obviamente de los efectos del estado de alarma y del estado de confinamiento sobre el empleo. ¿Cuál es un balance general de la situación que estáis viendo desde Comisiones Obreras, Fernando? Pues desde Comisión Obrera estamos asistiendo al peor momento de la historia en más de 80 años que tenemos en Málaga. El mayor desastre en el empleo y en el tejido empresarial. Muy difícil de remontar a corto plazo. Incluso a medio plazo, algunas consultoras, algunos análisis, economistas hablan de una recuperación en el año 2022. Vamos a pasar un par de años muy duros en nuestra provincia, porque el monocultivo del turismo nos lleva a esta situación. Y aparte, no solamente el monocultivo del turismo, el beneficio empresarial que se ha generado en Málaga gracias al turismo, gracias a la principal actividad que ocupa el 82% del Producto Interior Bruto, ese beneficio empresarial no se ha quedado en Málaga, ha salido de Málaga, se lo han llevado fuera y en consecuencia Málaga afronta una situación muy complicada y dentro de lo que es la provincia de Málaga, en su conjunto, el empleo y los trabajadores y las trabajadoras es el peor momento que vamos a vivir, porque tanta parcialidad en la contratación, tanta temporalidad y que hoy sigan los empresarios de Málaga pidiendo más flexibilidad laboral, eso es bochornoso para nosotros y para el conjunto de la clase trabajadora. Por eso tenemos una situación muy débil del tejido productivo malagueño, muy precaria el tejido productivo malagueño, muy precario, y donde los trabajadores, el conjunto de la clase trabajadora, fundamentalmente en el entorno del turismo, que no solamente son hoteles o son bares o son cafeterías, también son agencias de viaje, es el comercio, son otro tipo los guías turísticos, las escuelas de español para extranjeros, es un conjunto de empresas vinculadas al turismo que prácticamente no es que se hayan caído a cero por el estado de alarma, es que remontar esa actividad va a ser muy complicado. Hoy le decía a los empresarios que es más importante mantener el tejido empresarial que defender el beneficio empresarial. No se trata de tocarse el bolsillo para ver cuánto dinero hay en el bolsillo del beneficio de las empresas. Se trata de mantener las empresas, de abrir las empresas, de mantenerlas y de mantener el empleo. Y no se mantiene el empleo bajando salarios, como ya hemos escuchado en algunas formaciones políticas, bajando salarios, precarizando más el empleo. No se genera empleo de esa manera. Se genera empleo incentivando el consumo. Hay que aumentar el consumo y para eso hay que incentivar que la población tenga la demanda interna, tenga dinero para poder gastar. Si los trabajadores, si las trabajadoras no tenemos dinero para poder gastar, ya pueden estar todas las empresas abiertas, ya pueden tener la relación laboral más explotada que conozcamos en el mundo actualmente. Que si no hay consumidores en la puerta para consumir, si no incentivamos la demanda interna, no se reactiva la economía. Y para nosotros, para Comisión Obrera, reactivar la economía tiene que servir por un lado y en primer lugar, para poner freno a la pandemia. No se trata de abrir la economía a toda costa, incluso a riesgo de la salud, no solamente de las trabajadoras y de los trabajadores, sino del conjunto de la población. No se trata de abrir la economía a toda costa. Se trata de que la reactivación económica sirva para poner freno a la pandemia. Si no, no hemos hecho nada. Sería pan para hoy y hambre para mañana. Hoy el tejido productivo malagueño está destrozado prácticamente. El 82% de actividad del empleo vinculada al turismo está paralizada. El 50% de los trabajadores de la construcción, fundamentalmente trabajadores, el 50% está paralizado, a pesar de que pueden ya llevar a cabo su actividad empresarial, está paralizado. El sector de la industria es el único que está manteniendo un poquito la actividad en Málaga, pero no nos olvidemos
que la industria en nuestra provincia solamente ocupa el 6% del Producto Interior Bruto. El 6% nos coloca en el sexta posición, también por la cola del conjunto de España. Le ganamos a Melilla, le ganamos a Ceuta, le ganamos a Canarias, le ganamos a Almería y le ganamos a Baleares en tema industrial. El resto de provincias, prácticamente todas, tienen más tejido industrial que la provincia de Málaga. Por eso no podemos estar contentos porque el tejido industrial malagueño soporte un poco, en mejores condiciones, la crisis de la pandemia y la crisis económica que se nos deriva. Y del sector de la agricultura en la provincia apenas representa el 2% del Producto Interior Bruto de la provincia. El 2% prácticamente no es nada. Y aún así hay dificultades para desplazamiento, para acudir al trabajo y sobre todo para encontrar personas para poder trabajar, porque los desplazamientos estamos asistiendo a sanciones en algunos ayuntamientos cuando se desplazan trabajadores de una localidad a otra localidad para trabajar en el campo. Pero aunque estuviera el 100% de la actividad agraria en funcionamiento, solamente representa el 2%. Bueno, pues Málaga está prácticamente parada al 91,5% su actividad empresarial. Está parada, prácticamente. Remontar esto, muy complicado. Pero tenemos que empezar a rediseñar que este modelo de turismo no es el que necesita la ciudad de Málaga, se ha puesto de manifiesto. No necesitamos este modelo de turismo donde la cantidad de turistas, la explotación, la sobreexplotación del turismo le está dando grandes beneficios a los fondos de inversión. No es el modelo de turismo que necesita la ciudad y tenemos que sentarnos a diseñar el gran proyecto que tiene la provincia de Málaga, que es el turismo, pero un turismo diferente, un turismo más sostenible en el tiempo, en el espacio y más respetuoso con los trabajadores y con las trabajadoras y con el medio ambiente. Por eso es necesario que las administraciones públicas pongan a todos los interlocutores de la provincia sentados, a los agentes sociales, las diferentes formaciones políticas, a sentarnos y a rediseñar el nuevo modelo de turismo para nuestra provincia, que sea más sostenible y que sea de alguna manera que reparta más lo que es el beneficio que se quede en la provincia de Málaga. Siempre lo he dicho hace ya mucho tiempo. He dicho, el único beneficio que se queda en Málaga del turismo es el salario de las trabajadoras y de los trabajadores. Un buen sueldo en los salarios de los trabajadores del turismo, de las empresas del turismo, se lo gastan en Málaga, se lo gastan aquí, en España. Un sueldo deslocalizado, un beneficio deslocalizado de los grandes fondos de inversión solamente sirven para pagar dividendos en los consejos de administración en otros países muy lejanos, no solamente de Málaga, muy lejanos de España. Esa es la realidad que tenemos del turismo en nuestra provincia y por eso Málaga lidera hoy, desgraciadamente, lidera los niveles más grandes de expedientes de regulación temporal de empleo, la cantidad más grande que tiene este país en expedientes de regulación temporal de empleo es de Málaga, la mayor destrucción de empleo gracias a estos expedientes que son temporales, pero que veremos a ver cómo se puede ahora reactivar todo el conjunto de los más de 124.000 personas acogidas a ERTE que estaban en el desempleo en este momento, cómo se puede reactivar. Lideramos la mayor cantidad de personas acogidas a los ERTE del conjunto de España. Y aparte de eso, no debemos de olvidarnos que hay trabajadores que no están en los ERTE. Son los trabajadores con contratos temporales, que han sido despedidos. Los que tenían contratos de acumulación de tareas, de obra o servicio, incluso una parte importante que lo estamos frenando, pero hay partes todavía afectadas de fijo discontinuo y sobre todo aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que esperaban encontrar un empleo en la época estacional, en la época del verano, en la época de Semana Santa y no se han incorporado al empleo. Estamos hablando de más de 20.000 trabajadores que estaban en espera de ser contratados por la estacionalidad de Málaga. Más de 20.000 que no figuran en las listas de los ERTE, que no figuran en las listas de los despedidos, porque es que estaban ya despedidos desde el año pasado. Esto nos va a arrojar a unos niveles, a un aumento de la pobreza en la provincia de Málaga. Tanto los que estaban cobrando prestaciones y una vez que finalice el estado de alarma, finaliza la protección del escudo social,
y esos trabajadores que finalizan sus prestaciones acogidos al estado de alarma se darán de bruces contra la realidad laboral si esta no se cambia. Por eso es importante completar la red de protección social. Es importante completar la red de protección social y una renta mínima de supervivencia que dé estabilidad, que dé seguridad a los trabajadores en la búsqueda de empleo. Es clave porque, de lo contrario, a las más de 60.000 personas que ya hoy, antes del estado de alarma, antes de esta crisis en Málaga, 60.000 personas no tenían ningún tipo de recursos económicos ni de renta de supervivencia, no tenían nada, no vivían con las ayudas de familiares y de amigos y de organizaciones no gubernamentales. A esas más de 60.000 personas, muy probablemente a partir de septiembre de este año, si no se toman otras medidas por parte del Gobierno de la Nación y por parte de la Junta de Andalucía, con el apoyo de las administraciones locales, vamos a ver incrementados los niveles de pobreza y de exclusión social por falta de recursos económicos. Por eso es muy necesario y defendemos desde Comisión Obrera esa renta mínima de supervivencia que ya recogimos hace 3 años las firmas para una iniciativa legislativa popular y que el Partido Popular y Ciudadanos guardaron 21 veces en el cajón votando en contra de esa renta mínima. Hace 3 años votaron 21 veces no a la renta mínima, Partido Popular y Ciudadanos. Y hoy hay que ponerla encima de la mesa con urgencia, pero nada de temporalidad, con urgencia y mientras haya una persona, un trabajador, una familia que no tenga recursos económicos, que no se le ofrezca un empleo, es necesario que tenga una renta mínima de supervivencia, una renta mínima que le permita no solo sobrevivir, sino que le permita también formarse, recualificarse para poder entrar en un trabajo, en un empleo que se oferte en Málaga. Tenemos que recordar que en Málaga, de los 24.000 empleos que se crearon el año pasado, apenas 5.000 eran solamente de residentes malagueños. 20.000 empleos fueron ofertados y fueron para personas que no vivían en Málaga. ¿Qué nos está diciendo ese dato? Que hay una baja inversión por parte de la Administración Autonómica de la Junta de Andalucía en formación profesional, en recualificación profesional. Ni este gobierno del Partido Popular, Ciudadano y Vox han puesto encima de la mesa los fondos de formación para impulsar la formación, ni los anteriores gobiernos del Partido Socialista tampoco han puesto encima de la mesa esos más de 35.000 millones de euros que se nos quita de las nóminas a todos nosotros, a todas nosotras, y no se ponen para recualificar. Y el resultado es que la gente no está preparada para esa adaptación a esos nuevos puestos de trabajo en cuanto a cuestiones digitales, de idioma, etcétera. Sobre eso te quería consultar porque vosotros lleváis muchísimo tiempo alertando la necesidad de diversificar el modelo productivo, alertando de la fragilidad de un modelo productivo que dependa en exceso, digamos, de lo que es el turismo global. Esta pandemia de alguna manera ha desnudado y ha hecho de forma muy explícita, digamos, la fragilidad del modelo productivo que tenemos en la provincia. Te quería pedir algunos apuntes de hacia dónde potencialmente se debería diversificar lo que son las matrices, los motores de la economía malagueña, ¿no? Porque da la sensación, viendo el último decretazo que aprobó el gobierno de la Junta de Andalucía, que no se hace más que profundizar en un modelo que justamente esta pandemia está mostrando como muy frágil, como muy precario y que genera esta incertidumbre y estos problemas que tú estás señalando, ¿no? ¿Hacia dónde se debería diversificar o hay un potencial para diversificar la economía de nuestro territorio, Fernando? El decreto que aprobó la Junta de Andalucía a las pocas semanas, esa modificación de 21 decretos, creo que era, y 6 leyes anteriores, que eran leyes que protegían a la sociedad en los distintos aspectos que lo desarrollan, entre otros el medio ambiente, el desarrollo, el empleo, a la ciudadanía también la protegía con la zona de acústicamente saturada y la zona de gran afluencia turística multiplicando. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es suprimir derechos sociales, no individuales, derechos colectivos. Y los derechos colectivos es el derecho a tener un medio ambiente respetuoso con el desarrollo. Eso lo ha suprimido. Ha puesto todo lo que es la comunidad autónoma andaluza sin derechos sociales al servicio
de la especulación y al servicio del beneficio empresarial exclusivamente. No están vinculados a creación de empleo, no están vinculados a una mejora ni a una sostenibilidad del empleo, están vinculados a incrementar el beneficio empresarial exclusivamente, pero de una manera, digamos, a las bravas, desregulándolo todo y eliminando y suprimiendo derechos que teníamos la sociedad contemplados. Quitar control, agilizar la administración pública no es quitar controles. Agilizar la administración pública significa aumentar plantillas para que los trámites se acorten en el tiempo, pero no significa quitar controles. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es quitar controles. Eso no es agilizar, eso es eliminar, suprimir derechos sociales, derechos colectivos. Otra cosa es aumentar plantilla, mejorar el funcionamiento, digitalizar la administración pública para agilizar los trámites. Eso es otra cosa, pero quitar controles no es agilizar. Y en cuanto al desarrollo de lo que es el turismo y sobre todo la provincia de Málaga, indudablemente Málaga tiene una necesidad de una laguna muy importante. El desarrollo industrial en Málaga tiene que pasar por un aumento de aquellas empresas con mayor valor, que incrementan el valor productivo de la economía, y estamos hablando del parque tecnológico, estamos hablando de unas empresas limpias en la gestión, empresas limpias, una gestión de mercancías limpia en la gestión, vinculada a la red ferroviaria de transporte limpio, vinculado al transporte marítimo limpio. No puede ser que sigamos siendo un puerto parecido a los puertos de África, donde los áridos se depositan en superficie y el viento se los lleva y contamina no solamente el agua, contamina la atmósfera en el entorno del centro histórico. No se ve, pero ahí está cuando ocurre, y necesitamos un transporte limpio, necesitamos un desarrollo en tecnología limpia. Somos punteros en la industria aeronáutica, en la industria aeroespacial. Creo que es importante iniciar ese camino, pero es muy importante que la población trabajadora malagueña esté preparada para asumir esos empleos, porque de nada nos sirve generar muchísimo empleo en Málaga si ese empleo al final no estamos preparados para poder optar al mismo. Y en el caso del turismo, que es el principal motor que tiene la economía malagueña, la pandemia del coronavirus nos da la oportunidad de reconfigurar el turismo para suprimir el turismo de masas, para abrir más los focos de interés del turismo, espaciarlo geográficamente, espaciarlo en el tiempo también, e ir cambiando hacia un modelo de turismo más respetuoso con el medio ambiente en nuestra provincia, más respetuoso con los trabajadores, con las trabajadoras, y un turismo más respetuoso con el conjunto de la ciudadanía de Málaga. Esa es la oportunidad que nos está dando esta enfermedad, esta pandemia, y que a raíz de tener que limitar la asistencia, los foros a restaurantes y a eventos, nos da esa oportunidad de espaciar y de hacer más sostenible este turismo. Otra cosa que te quería comentar, ya para ir redondeando la conversación, tiene que ver con qué lecciones o aprendizajes nos deja también la pandemia con respecto al papel de lo público, ¿no? Vosotros habéis sido, junto con otros actores, uno de los principales defensores de los servicios públicos. Yo creo que en esta pandemia se ha visto la centralidad y la relevancia de contar con un Estado social, un Estado que acompañe y que proteja a la ciudadanía, y fundamentalmente invita a hacer una reflexión crítica sobre la doctrina neoliberal de todos estos tiempos que han apostado por medidas de desregulación, de privatización, de recortes en lo público, que lo estamos pagando lamentablemente en muchos casos directamente en muertes, ¿no? La falta de insumos, la falta de personal, lo que está pasando con las residencias. ¿Cuál es tu reflexión o cuál crees que son algunas de las lecciones que podemos sacar con esta pandemia en cuanto a los fracasos de la doctrina neoliberal y el rol de lo público, ¿no?, a partir de ahora? Indudablemente que esta pandemia ha puesto encima de la mesa una realidad, y es que la iniciativa privada ni garantiza los derechos a la sociedad, los derechos sociales a la sociedad, ni es capaz de gobernar ni de dirigir en lo que es una situación de crisis como la que estamos viviendo. La iniciativa privada no da respuesta a esta situación. Han dado un paso atrás el conjunto de iniciativas privadas. Lo más dramático es que ha habido ERTE hasta en el sector sanitario.
Vamos a ver, si el sector sanitario era el que tenía que estar en primera línea, ¿cómo la iniciativa privada ha empezado a recortar, a reducir el empleo, a recortar servicios, la parte sanitaria de la iniciativa privada? Esta crisis ha puesto encima de la mesa algo que venimos diciendo desde Comisión Obrera durante muchos años, más de 40 años, y es que tiene que ser la Constitución española, los derechos que están recogidos en la Constitución española se tienen que garantizar desde el poder público, de la administración central, autonómica o locales. Esos son los derechos constitucionales. Las empresas privadas no nos tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, porque solamente buscan el beneficio y no el cumplimiento de los derechos, ni en los que están contemplados en la Constitución, ni en los niveles de calidad que deben de prestarse estos derechos o de universalidad que se deben de prestar estos derechos. Hemos visto cómo en las residencias de mayores, fundamentalmente gestionadas bajo ese paraguas, bajo esa falacia de la colaboración público-privada, la falacia de la colaboración público-privada, hemos visto qué ha pasado en la residencia de mayores, que no se estaban cumpliendo, el modelo asistencial que tenemos no se estaba cumpliendo con unos niveles de calidad que garantizasen lo más mínimo en las residencias asistenciales, la vida. No había que garantizar más cosas, la vida. Pues resulta que muchísimos han sido las personas más en riesgo que hemos tenido, incluso más en riesgo que los propios sanitarios, que estaban trabajando sin medidas de protección, pero que estaban trabajando sabiendo de lo que estaban haciendo, mientras que las personas mayores han estado en la residencia sin ningún tipo de cobertura, sujetos al veredicto, sujeto a la disposición del beneficio empresarial, si se compra, si no se compra, si se le dota, si se realiza un refuerzo de limpieza. Se ha quedado demostrado que la iniciativa privada no puede dar cobertura ni a los derechos de dependencia ni a los derechos del empleo, como viene diciendo la consejera de Empleo, que el empleo es cosa de los empresarios. No, perdone. El empleo es cosa de las administraciones públicas, la formación es cosa de las administraciones públicas, los cientos de miles de expedientes que se han llevado a cabo universal para todo el mundo para cobrar las prestaciones por desempleo, lo han hecho funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas y tiene que ser las administraciones públicas, el servicio público, el que se preste con carácter universal para todas las personas sin distinción de raza, de religión, de credo, de nacionalidad, para todas las personas, cosa que no hace la iniciativa privada. Y os pondré un ejemplo ahora para finalizar. Tiene que ser la administración la que pública, la que garantice el derecho sanitario a toda la población que reside en España, a toda la población, y eso no lo hace la administración privada. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de coronavirus en una empresa sanitaria privada? Más de 6.000 euros por persona. No garantiza que se cure nadie, solamente que cuesta más de 6.000 euros por persona. ¿Cuánto cuesta una cama en una residencia, en un hospital privado? Más de 500 euros diarios. Esto solamente se lo permiten quienes tienen dinero. Por eso, hoy se ha puesto encima de la mesa que las administraciones públicas, el servicio público, lo que es el Estado español, con el conjunto de todas las administraciones, tienen que garantizar, tienen que ser garantes de los derechos constitucionales. Y si no somos las administraciones públicas, estamos creando otro modelo de país, otro modelo de ciudad. Desde Comisión Obrera decimos que es el momento de cambiar el modelo social y el modelo económico para este país y para Málaga también. Muy bien, bueno, ya para concluir, obviamente queríamos trasladar nuestra admiración y nuestro agradecimiento en general por el trabajo que hacen los sindicatos. ¿Qué sería del trabajo, qué sería de todos nosotros si no hubiera sindicatos peleando en los tajos, en los convenios, en los distintos lugares de trabajo, en los comités de empresa? Es importante trasladarle a la gente que en estos momentos los teléfonos de los sindicatos están echando humo, están trabajando a destajo los compañeros del ámbito sindical justamente para defender los derechos de los trabajadores. Te quería pedir simplemente un llamamiento para cerrar, para un poco el escenario que se nos viene encima, ¿no? Creo que es importante que traslademos un mensaje a la sociedad de que van a venir tiempos muy duros y que por lo tanto más que nunca necesitamos estar unidos y organizados, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito social, un mensaje de algún modo a los trabajadores de Málaga para ir preparándonos para la situación que se nos viene encima, Fernando. Pues decirle desde Comisión Obrera que ningún derecho nos lo ha regalado nunca nadie. Los derechos se han conseguido luchando y peleando, empresa a empresa, sector a sector, y se han peleado en la calle. Ahora mismo vamos a celebrar histórico
este 1 de mayo sin salir a la calle. Eso no nos va a hacer bajar la guardia en la defensa ni las reivindicaciones de nuestros derechos. Y como bien has dicho, nosotros desde comisiones estamos atendiendo diariamente más de 500 personas, más de 500 llamadas telefónicas, dirección de correo por email o por WhatsApp, más de 500 diarias. Hemos atendido más de 25.000 llamadas en lo que va de crisis de pandemia en estos momentos, y se han dado cuenta, la clase trabajadora malagueña se ha dado cuenta de que ahí están las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, ahí están las organizaciones sindicales, donde muchas personas, muchas compañeras, muchos compañeros estamos dando el do de pecho desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No tenemos horarios de lunes a domingo, y ahí estamos porque más del 75% de las llamadas que estamos teniendo en Comisión Obrera de Málaga son de personas que no están afiliadas. Hoy afiliarse a un sindicato no se realiza para ver qué beneficio me va a dar porque tengo derecho a un abogado o no tengo derecho a un abogado. Hoy afiliarse a un sindicato es un gesto de solidaridad con el conjunto de la clase trabajadora, porque con tu cuota, la cuota que pagas, estás ayudando a otros trabajadores y a otras trabajadoras que no pueden pagar la cuota, que también les asesoramos, pero también le estamos ayudando a esos grandes acuerdos que tenemos que llegar con el conjunto de las fuerzas políticas que están en nuestra orilla, que están en nuestro lado, peleando para conseguir derechos. Los derechos no nos los ha regalado nadie, y tenemos que decir que nos tocan momentos duros, que estamos confinados en estos momentos, esto no va a durar siempre, y que tenemos que estar preparados para salir a la calle nuevamente con más fuerza para incorporar a esa gran población de personas que están paradas, incorporarla al empleo, incorporarla a la formación e incorporarla a reivindicar lo público y los derechos sociales que son universales, que tienen que ser para todos y que tienen que estar pagados por quien tiene dinero. El que más tenga, que más pague. Y el que no tenga, pues no podrá pagar dinero. Ni eso, ni podrá comer siquiera. Pues que la progresividad de ese cambio fiscal que también estamos defendiendo desde Comisión Obrera nos tiene que llevar a ser sostenibles los derechos constitucionales. Muy bien, Fernando, no, a nivel personal, pero también en nombre de Adelante Málaga, la confluencia de Podemos Izquierda Unida, agradecer mucho el trabajo que estáis desarrollando, y como siempre estamos aquí dispuestos a caminar hombro con hombro en la defensa de los derechos de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Así que un fuerte abrazo, mucha fuerza y muchas gracias por el trabajo que estáis desarrollando. Seguimos en contacto, muchas gracias. Nico, gracias a ustedes, Adelante Andalucía, gracias a las organizaciones políticas que estáis ahí, de izquierda, de Adelante Andalucía, Adelante Málaga, porque os necesitamos en las administraciones. Si no estáis en las administraciones públicas, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno de España, si no estás ahí, los derechos no se consiguen de la misma manera. Nos cuesta más trabajo y a veces nos desgasta y nos humilla el tener que estar esperando, como nos pasó con la iniciativa legislativa de renta mínima, hasta 21 veces la guardó el Partido Popular y Ciudadanos en el cajón. Hoy, con el gobierno de Unidas Podemos, no es que esté en el cajón, es que está ya en marcha, y esperemos que de manera urgente, gracias al trabajo vuestro, se ponga en marcha para dar cobertura a esas más de 100.000 personas que vamos a tener en Málaga sin ningún tipo de recurso. Y ese recurso de supervivencia de Unidas Podemos, con el empuje que le dimos hace 3 años, Comisión Obrera y otros sindicatos, eso es necesario. Por eso, gracias a ustedes, Nico, y aquí estamos a lo que necesitéis. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.